Cuando nos poníamos medio graves, decíamos que Dios es real aunque no lo sintamos, ¿cierto? Él es real igual, aunque la gente crea en Él o deje de creer, Él sigue siendo real, más allá de lo que nosotros podamos sentir, más allá de nuestros sentimientos. Pero qué bueno es cuando sentimos la presencia del Señor, ¿cierto? Y se hace más real para nosotros. Se manifiesta de una manera mucho más real en nuestra vida. Mientras hablaba mi hermano y también cuando de repente me hago esos caldos de cabeza, eh, cuando el Señor nos dice, y desde los principios de la historia, Dios dice que se compadece de nosotros, ¿cierto? El libro de los Salmos está plagado de relatos en los cuales los salmistas hablaban de un Dios que se compadece. Ellos decían, míranos Señor, o mírame Señor y ten misericordia de mí. Un Dios que se compadece. Pero como los seres humanos somos medio porfiados, ¿cierto? Y como la Pati en la mañana hablaba del creer, nos cuesta creer hasta cuando a veces vemos, ¿cierto? Y si Dios nos dice voy a estar contigo, sí, Señor, pues yo miro para todos lados y no te veo físicamente. Entonces es un poco complicado para mucha gente entender que la presencia del Señor, que Dios es espíritu, ¿cierto? Y por eso a veces nos cuesta entender un poco que en el plano de lo humano, de lo que nosotros nos tocamos, ¿cierto? Y sentimos ahí con nuestros dedos, podemos ver a alguien, entonces siempre asociamos, muchas veces asociamos la compañía con una presencia física al lado de nosotros o con un toque de la mano, ¿cierto? Somos de piel, los seres humanos estamos fabricados con piel, ¿cierto? Y con sensaciones en nuestros dedos podemos sentir las cosas. Así también, y entiendo también que por eso Dios se hizo carne. Dice la palabra, Dios se hizo carne también. Y vivió entre nosotros, y vimos su gloria, dice la palabra, ¿cierto? Y también, y hablamos de un Dios que se compadece también, y a tal punto que descendió desde los cielos, ¿cierto? No para entender al hombre, porque Dios en su sabiduría y en su entendimiento no necesita entender más de lo que ya ha entendido desde la eternidad. Dios no se hace más inteligente, más sabio, o Dios no aprende algo nuevo. Porque Dios lo sabe todo. Entonces no podría aprender algo nuevo. No podría ser un Dios de experiencia porque ha vivido mucho, sino porque al ser eterno, su sabiduría es eterna también. Y ha sido inteligente y sabio desde el principio. ¿Ah? No podemos decir Dios es 2000 o 3000 años o 10.000 años más viejo, ¿cierto? Entonces sabe más que hace 10.000 años atrás. No. Su sabiduría es eterna y siempre ha sido así. Por lo tanto, eh, Dios en ese sentido no evoluciona en su percepción del ser humano, pero sí nosotros evolucionamos en nuestra percepción de Dios. Y en la antigüedad entonces los salmistas y muchos otros también creyeron en este Dios y tuvieron que creer aún sin ver ni que Jesús caminase entre ellos. Cuando Jesús viene y se compadece de nosotros de la manera que se compadecía, como lo muestran los evangelios, como lo muestra también el Nuevo Testamento, entendemos a ese Dios que se acerca a nosotros. Y sabe, yo me analizaba mientras salía a correr el otro día, hoy día creo, ya ni me acuerdo ya. Pero ahí me hago mis caldos de cabeza y pensaba eh, cómo los seres humanos, a veces en la iglesia del Señor, nos hemos alejado de estas figuras de misericordia. Hoy día fui a trotar y llegué al cementerio. Ah, por eso me acordé, ¿ya? Llegué hasta el cementerio y me pasé entre medio de las tumbas y llegué ahí con mira, mire, la gente en el cementerio, ¿cierto? No puede ver la tremenda vista que tienen ahí, ¿cierto? Hacia el mar, hacia se ve hasta allá, hasta Talcahuano, la vista desde el cementerio es preciosa, ¿ya? De toda la bahía. Se ve hermoso. Lamentablemente la gente que habita frecuentemente ahí no lo puede ver. Pero yo le recomiendo, hermano, si usted quiere tener un tiempo de paz, de tranquilidad, ¿sí? De soledad, pégase una vuelta al cementerio. Me pasé por las tumbas que están por allá por la esquina, que quedan para el lado de la casa de la Pati Mora. Por esos lados anduve por ahí y miraba para allá y le mandaba un video a mi amigo de Estados Unidos. Eh, y pensaba en eso en cuanto eh, a la muerte y entre tanta cosa que uno piensa, yo decía,
gracias a Dios nosotros como Iglesia Bautista Bellavista hemos entendido procesos como la muerte, el dolor humano, la misericordia, y lo hemos entendido mucho más, hermano. No sé si desde que nos cambiamos al templo grande, porque el templo grande nos permite abrir la puerta a mucha gente. Y creo que desde que estamos acá se ha muerto más gente que cuando estábamos en el triángulo. No, no digo que sea así. Pero hemos recibido mucha gente. Y yo decía, años atrás nuestros pastores antiguos, ¿ya? Y hermanos antiguos de esos ya de generaciones que han pasado, no habrían permitido velar a algunas personas que nosotros velamos hoy día. No lo habrían permitido. O el pastor o los hermanos se habrían opuesto a que hubiésemos velado, o tal vez habría requerido, ¿cierto?, una sesión administrativa, manos levantadas, ¿cierto?, algunos con acuerdo y otros en desacuerdo. Pero yo decía, hemos aprendido como seres humanos y como creyentes lo que es misericordia y compasión también. Con esto hemos aprendido, y yo doy gracias a Dios por eso. Porque también hemos crecido en nuestro pensamiento. No hemos retrocedido, sino que hemos avanzado. Y hemos extendido brazos de misericordia porque hemos entendido lo que significa. Entonces yo pensaba, decía, qué duro de cuesco, o bueno, era otra formación también, otra percepción, de nuestros hermanos antiguos, ¿cierto?, con los que nos criamos nosotros, en que estas cosas no se transaban de esta manera. Y los argumentos eran muchos, pero en base a esos argumentos alejábamos a la gente del Señor. No digo de la iglesia, ¿ya? Porque a veces nosotros queremos que la iglesia esté llena de gente, y a veces la misión de la iglesia no es que la iglesia esté llena de gente, sino que la gente conozca al Señor. Y aunque la gente no venga a nuestra iglesia, y aunque diga, pucha, recién conoció al Señor y se murió, o sea que nunca viene a nuestra iglesia, menos gente va a nuestra iglesia. No, a veces pensamos, los creyentes antiguos pensaban así. Nosotros creo que hemos cambiado nuestro pensamiento y podemos decir, en algún momento, no sé, si podemos estar en los últimos días, en las últimas horas de vida de una persona y encomendarla al Señor y que abra su corazón a Cristo y pueda irse en paz, aunque nunca asista a nuestra iglesia, ¿cierto? Hay bendición en eso. Entonces creo que hemos entendido muchas cosas y hemos entendido lo que es compasión. Y este último tiempo también, gracias a la pandemia, hemos tenido mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para reflexionar, para meditar en muchas cosas. Lo que decía la Pati Sala, creo que es producto de un montón de cosas que pasan por nuestras mentes. Por la mente de Joel, por la mente de Pati, por la mente de muchos hermanos, cada uno con sus vivencias. Lo que pasa por la mente de la Susan, que anda ahí cierta vez y está ahí con... dice, perdóneme hermano, que ando medio llorona, y a todos nos pasamos por periodos así también. Pero ya creo que evitamos decir, pero Susan, no llores, confía en el Señor. Oye, si uno también puede llorar y confiar en el Señor. Entonces creo que hemos aprendido, hermanos, gracias a la misericordia del Señor, hemos aprendido compasión también. No con pasión, sino compasión. Hemos aprendido a tener un corazón compasivo y no tan crítico como nuestros ancestros. Pasó el tiempo, no digamos que nuestros ancestros nos enseñaron mal, pero era otra manera de ver la vida y el Evangelio que creo que a veces endurecía un poco nuestra postura frente al dolor humano. Pero también creo que nuestras iglesias tuvieron una época en que la dureza era necesaria, ¿cierto? Se lo ejemplifico de la siguiente manera. Nosotros hoy día podemos ir a un culto, y creo que otra vez también lo había mencionado, y nosotros creo que no le damos tanta importancia, por ejemplo, que en la semana, me acuerdo que hacía los estudios bíblicos y de repente iba con mis camisetas con monos animados a hacer un estudio bíblico el día jueves. Y eso en algunas iglesias no se puede hacer. Es más, recuerdo una vez que un reportaje de la iglesia carcelaria, y en la iglesia carcelaria todos van de terno y corbata, igual más pintoso. Y cuando uno no iba con corbata, no, y le decía a uno que recién se había convertido, no, tengo que comprarme, así que mandé a pedir que cuando me traigan de nuevo las visitas, cuando me vengan a dejar cosas, que me traigan una corbata y una camiseta porque quiero empezar a ir a la iglesia. Aquí dentro, en la cárcel, uno tiene que ir con camisa y corbata. Para nosotros tal vez que vemos desde afuera podría ser trivial, pero para ellos es muy importante.
Y yo no digo que Dios mire con más amor al que está con corbata o al que va con camiseta. Pero la percepción que nosotros tenemos al respecto es la que nos hace a veces diferentes. Entonces, en la cárcel funciona ese método y la gente conoce al Señor y se acerca al Señor, ¿cierto? Con la formalidad que también ellos quieren. ¿Por qué? Porque han vivido ellos una vida de desorden, de falta de pulcritud, de falta de, no sé, un montón de carencias también, ¿cierto? Que ellos tienen. Por lo tanto, parte del cambio de ellos tiene que ver también con un aspecto físico, con un aspecto de presentación personal. Para ellos es importante y nosotros no lo podemos desmerecer. Pero también nosotros hemos aprendido, ¿cierto?, que vamos a recibir al que viene con corbata o al que viene con camiseta. Y no tenemos, creo que hemos dejado de lado muchas cosas que eran más accesorias que espirituales. Es más, a veces nuestro acartonamiento, y si me permites esa palabra francesa, nuestro acartonamiento a veces nos alejaba de la misericordia. Recuerdo que una vez una persona me decía, no me gusta ir a la iglesia de tal persona, de otra congregación, porque se para adelante y dice, y tú pecador, y tú pecador, y tú, y como que él se sentía muy señalado desde adelante, ¿ya? Y él decía, como que el que estuviera parado en el púlpito fuera tan santo, decía esta persona. Entonces, uno tratando de comprender tantas cosas, de repente, digo, a veces no tenemos la mirada como la que Jesús tenía. Jesús se compadecía, pero no miraba de lejos al pecador, sino que se acercaba a ellos. Dejaba que se acercaran a él, pero es más, él se acercaba a ellos. Entonces, mirándolo así y haciéndome todos estos caldos de cabeza, ¿cierto? De los velatorios de nuestra iglesia, de muchas cosas también que a veces nos amarran más que nos liberan. Lo mismo esto, lo que creo que Sandra lo dijo hace un rato, a veces no me acuerdo qué hermano dice, qué cosa dice un hermano y qué dice otro, pero sí, quedémonos con las palabras más que con los hermanos, ¿cierto? Los hermanos pueden pasar, pero las enseñanzas tienen que quedar. Creo que Sandra decía, no sé qué, de las enseñanzas, por ejemplo, que la Tota nos ha hecho y cuando aterrizamos con respecto a la salud mental, hermano, en muchas cosas, también creo que para mí ha sido súper sanador. No pegarme con un látigo en la espalda pensando que por sentirme un poco depresivo o con ansiedad soy un tremendo pecador. Ha sido muy liberador. Y a la vez que ha sido liberador para mí, he podido mirar con misericordia a muchas personas que están pasando por lo mismo. Cuando hasta hace años atrás, el hermano que andaba con depresivo no se podía presentar en la iglesia porque era señalado con el dedo. Hoy día nos abrazamos y lloramos juntos. Y somos sanados de esa manera. ¿Por qué me voy con esa reflexión? Porque creo que era necesario, hermano, abrir mi corazón y decirle esas cosas. Creo que es necesario porque en estos últimos años creo que hemos abierto mucho nuestro corazón, hermano. Y eso nos ayuda, nos libera. Nuestras emociones no son cuestionadas, nuestros sentimientos no son cuestionados, sino que son recibidos como tal. Y al que anda triste, al que anda complicado, al que anda medio depresivo, estamos orando por él también. No lo condenamos, ¿cierto? Sino que le abrazamos. Y eso ha sido muy sanador para muchos de nosotros. Hablo a título personal y hablo también por mis hermanos. Me toca vivirlo con mi hijo, me ha tocado vivir, y eso me ha enseñado también a apreciar mucho más la salud mental. Bueno, eso, la idea era que fuera un paréntesis nomás para ir al estudio del libro de los Proverbios. Así que, si me permitió ese paréntesis, vamos al libro de los Proverbios. Pero más que, quiero dejar algunas palabras claves, ya del libro de los Proverbios. Desde el capítulo 10 en adelante, ya solamente voy a mencionar algunas palabras que van surgiendo acá. Decíamos la semana pasada que la sabiduría, la personificación máxima es la figura de Jesús. Y desde el capítulo 10 en adelante se presenta una serie de contrastes. El libro de los Proverbios y la poesía hebrea, decíamos hace tiempo atrás cuando estudiamos el libro de los Salmos rápidamente, la poesía hebrea tiene muchos de estos contrastes, ¿cierto? El bueno esto hace, pero el malo tal cosa. El que trabaja tal cosa, pero el flojo tal cosa, ¿cierto? El perezoso tal cosa, pero el aplicado tal cosa. Y en esos contrastes se manifiesta la sabiduría
en el libro de los Proverbios. Eh, y la sabiduría esta es súper transversal. Nosotros a veces somos demasiado espirituales, en eso somos muy cuadrados a veces también, porque hablamos de muchas cosas espirituales, por aquí nos vamos en la bola, pero la sabiduría de Salomón, la sabiduría del libro de los Proverbios, es una sabiduría práctica, decíamos el otro día también, que sirve para cosas cotidianas. No es para cosas que nunca van a ocurrir, sino para cosas que nos pasan a diario. ¿Ya? El subirse a una micro, el comprar el negocio de la esquina, el encontrarse con una persona mal genio, el hacer una fila en el banco, el ser mal atendido en algún servicio público, el tener que conversar con otras personas, el matricular al hijo en el colegio, en pagar una deuda, en comprar algo a crédito. Todas esas cosas que nos pasan todos los días son las que el libro de los Proverbios nos trae a colación. No se va en la bola de la inmortalidad del cangrejo, de los ángeles del cielo, o de las profundidades de la tierra, o de las tinieblas, de los abismos. Hay tiempo para eso también y hay Biblia para eso también. Pero Salomón dice, hablemos de cosas prácticas. Hablemos de las cosas cotidianas. Hablemos de las cosas que pasan todos los días. Cuando usted está en la ducha y se le acaba el gas. Cuando se corta la luz y no le avisan a nadie. Cuando usted tiene que ir a comprar. El día martes creo que fue, la Juanita del negocio al frente no abrió. Y a veces le avisa a algunas personas y a otras no. Y la persona a veces, uno anda buscando algo para comprar y se encuentra en los negocios cerrados, se enoja con todo el mundo y anda mal. De esas cosas cotidianas nos habla el libro de los Proverbios. Entonces a veces la gente piensa de que la vida cristiana es todo ángeles y saltando, ¿cierto? Como becerros en la manada y flotando arriba de las nubes. Y son cosas que nos pasan todos los días. Al cristiano se le corta la luz también. Al cristiano se le acaba el gas cuando está en la ducha. Tanto al impío como al santo, tanto al pecador como al creyente le pasan esas cosas también. Entonces Salomón nos aterriza en esas cosas. Y lo que hablaba hace un rato atrás en el paréntesis que hacía, creo que también, hermanos, nosotros como creyentes necesitábamos aterrizar muchas cosas. Y no ver todo desde la esfera así de lo místico, de lo aquí y allá, porque la espiritualidad también tiene que ver con las cosas prácticas que pasan todos los días. Si no, lea los evangelios, lea la vida de Jesús. Es una vida práctica. Jesús a veces hablaba de cosas eternas, espirituales, pero él decía, mira, si yo le hablo cosas espirituales, ustedes no las entienden. Por otro lado, decía Jesús. Entonces muchos de sus discursos tenían que ver con lo espiritual, con lo eterno, con el futuro, con la eternidad. Pero no hablaba solo de eso. Jesús hablaba de cosas prácticas, cotidianas, que cosas que ocurrían todos los días. Los impuestos al rey, qué sé yo, el comer con gente que tenía problemas cotidianos. Cuando Jesús va a la casa de un pecador, yo creo que no hablaba solamente del plan de salvación, o los cuatro, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, las 4 leyes espirituales, o las 5, como algunos también. Yo creo que Jesús no era ese su principal discurso. Él iba y se compadecía de ellos. Incluso en muchos casos, a veces ni siquiera predicó, simplemente sanó y la persona se fue. En algunos casos les dijo, ve y cuenta a otros lo que Dios ha hecho contigo. Y en otras ocasiones les dice, no le cuentes a nadie. Entonces, a veces Jesús se relacionaba con las personas a un plano en el que nosotros a veces no nos queremos relacionar. Jesús se mezclaba con la gente y sus problemas cotidianos. Una barca vacía, gente que no tiene que comer, gente con enfermedades, con necesidades. Los problemas cotidianos Jesús se hizo cargo de ellos. Entonces, cuando uno lee el libro de los Proverbios, uno a veces pensaría, o los más místicos pensarán encontrar cosas de ángeles, de metafísica y cosas etéreas. Y el libro de los Proverbios es súper práctico. Rápidamente menciono trabajo, la labor cotidiana, ambiciones personales, la manera de hablar, la verdad y la mentira en la vida cotidiana. Mi hermano, todos los días en nuestra vida hay oportunidades para hablar con verdad y otras veces cuando nos tentamos para decir algo que no es verdad. No, que no estaba, justo ese día no estaba. Mentira, sí estaba. Si preguntan por mí, dile que fui a tal parte.
Cosas cotidianas y prácticas. La firmeza de ser... El otro día estábamos en reunión del trabajo y un colega dijo que tu sí sea sí y tu no sea no. Y yo le mando un WhatsApp por interno y le digo la cita bíblica. Entonces otro colega dice, oye, ¿qué están conversando entre ustedes dos? No, dijo mi colega, es que mi papá siempre decía que un amigo le enseñó que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y después me preguntaron a mí, ¿y tú por qué pusiste esas palabras? Ah, bueno, porque eso sale en la Biblia, pues le dije yo. Tiene que ver con que el discurso debe ser coherente. No puedo yo decir que sí, después me retracto, decir que no, y después digo que sí, sino que si uno debe ser fiel a lo que dice. Tiene que, ¿cómo se dice? Leal con sus declaraciones. Ah, interesante, dijeron los colegas. Y no pasó más allá, pero fue entretenida también la situación. Entonces yo dije, a veces nosotros usamos la Biblia de manera cotidiana y mucha gente también usa la Biblia de manera cotidiana y es sabiduría de Dios. Sabiduría eterna, pero práctica para todos los días. La Biblia no se aplica tan solo para los creyentes, sino para la vida práctica. Si alguien quiere llevar una mejor vida, incluso alguien si uno dice, mira, aunque tú no quieras ser un creyente, aunque no quieras creer en Dios, pero el libro de los Proverbios tiene sabiduría para ti también. Así que cualquier persona, aún sin ser creyente, puede tener sabiduría a través del libro de los Proverbios porque son consejos prácticos que conviene oírlos y conviene también, ¿cierto?, seguirlos. Principios de integridad, principios de fidelidad, principios de conducta, cómo debemos comportarnos en el día a día, con los padres, con los hijos, con los vecinos, con los trabajadores, con los jefes. Todas son cosas prácticas que a diario nos suceden. Normas de cortesía, de buena educación. Pedir permiso, pedir por favor, dar las gracias, todas esas cosas, ¿cierto? Cosas prácticas como no te endeudes más allá de lo que puedes pagar. Cosas prácticas como cuidado con andar haciendo guiñito y ojo así como buscando el engaño. Cuidado con la gente, cuidado con los pillos. Y no seas tú el que anda engañando, no seas tú el que anda buscando el truco para hacer tal o cual cosa. Me acuerdo que una vez conocí a alguien que me decía, oye, ¿cuánto pagáis de luz tú? Tanto. ¿Y tú cuánto pagáis? No, yo no pago como no sé cuánto, no sé, una cantidad muy, muy inferior. Me decía, ¿tiene algún tipo de subsidio? No, es que aprendí a hacer un truco que uno interviene el medidor. Me decía, oye, pero ¿y marca cero? Me decía. ¿Pero cómo? Entonces yo le decía, sí, me dijo, bueno, igual tengo una cosa prendida ahí para que algo de luz marque, entonces para que no me pillen. Y a veces cuando vienen a fiscalizar, uno es pillo ahí y saca eso que está ahí, entonces, y después cuando se van los fiscalizadores, yo lo vuelvo a poner, así que con eso me salvo. Y decía yo, igual me complicaba un poco escucharlo hablar con tanta soltura. Y me decía, oye, si cuando querías nomás voy a tu casa y te la hago. Pero tenés que tener claro nomás esto y esto otro. Entonces, con una soltura que lo decía, con la manera de vivir en el engaño. No sé, hace años atrás, con el tema de la, no sé, ficha social o algo así, mucha gente bueno, espero hermano que a ninguno de ustedes le haya pasado eso. Oye, va a venir visitador o visitadora, no sé quién venía, qué sé yo, asistente social, no sé de dónde. Entonces había que esconder todo lo que pudiera parecer, ¿cierto? Que le fuera a restar puntos o a sumar puntos, no sé cómo funciona muy bien esa cosa. Entonces había que esconder todo lo que fuera lujo. Si habían 2 teles en la casa, había que esconder una tele. Si el refri se podía mover, se movía el refri para otro lado para esconderlo, para que cuando viniera el asistente, ¿cierto? No encontrar esas cosas y me subiera, me bajara el puntaje. Hermano, cosas cotidianas que pasan todos los días. Gente que vive del engaño. El libro de los Proverbios nos habla acerca de esas cosas también. Entonces, insisto, a veces nosotros nos vamos en la volada, en cosas así espirituales, muy todo aquí, muy todo allá, pero nos olvidamos de lo práctico de la vida. Recuerdo una vez en Boca Sur, cuando Joel vivió en Boca Sur recién casado. No nos queremos ni acordar de esos tiempos, hermano. Uy, un barrio bien peligroso. Y Joel viviendo allá con la Vivi, estaban recién casados. Y un hermano una vez llegó a la iglesia y dijo, hermano, a tal hermano se le quemó la casa. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Bueno, el hermano estaba colgado de la luz. Lo que era súper peligroso. Entonces dijo, bueno, siempre les decíamos a todos nuestros hermanos, hermano, cuidado, aquí en esta población todo el mundo se cuelga de la luz. Si usted es un hijo del Señor, no lo haga porque, qué sé yo, que es ilegal y bla, bla, bla. Entonces siempre
En nuestra iglesia me imagino que esas cosas no las predicamos porque acá no pasa. Por lo menos creo que no nos pasa a nosotros. Pero en esos barrios, hermano, toda la gente se colgaba. Entonces era algo normal. El pavo era el que no lo hacía. No el honesto. El pavo era el que no hacía esas cosas. Entonces muchos creyentes caían también en eso. Y el hermano se le quemó la casa. Y uno de los hermanos, claro, dijo, claro, pucha, el hermano pagó caro su falta de honestidad. Entonces algunos decían, sí, por castigo del Señor, porque el hermano estaba en desobediencia, porque... Entonces, bueno, ahí uno empezaba las interpretaciones de si era castigo del Señor o negligencia. Yo creo que obviamente es negligencia a veces de las personas. Y el Señor dice, bueno, yo no hice nada, yo no prendí ningún fósforo, yo no hice ningún cortocircuito, dice el Señor. Usted se metió solito en problemas. Cosas prácticas. ¿Se da cuenta? Entonces a veces creo, hermanos, que en muchas cosas como estas tenemos que aterrizar nosotros también. Y dejar de hacernos tanto los espirituales, y hablo a título personal, cuando uno habla y se pone muy espiritual a veces, se olvida de la parte práctica, de la parte cotidiana. Y en eso, por eso que le hablaba el tema de los velorios, esas cosas así, que nos aterrizan, que nos sacan un poco la aureola de la cabeza, nos hacen caminar en medio de los hombres, porque también somos seres humanos nosotros, con problemas, con pecados, con dificultades, con una mirada distinta, claro, con el conocimiento de la compasión del Señor, con conocimiento de la misericordia de Dios, con un conocimiento del pecado, del arrepentimiento, del perdón. Pero también estamos expuestos a todo este tipo de cosas que suceden. Y yo quería, pero se lo dejé al tarea, porque quería también grabar un audio para los hermanos, ¿cierto? Ahí en el WhatsApp. Usted iba a saber, pero los hermanos no iban a saber. Y quería leer el capítulo 10, perdón, sí, capítulos 10 y 11 del libro de los Proverbios. Pero una de esas capaz que lo lea y mande el audio más tardecito. Esta serie de contrastes que se dan acá. Pero insisto, hermanos, son cosas súper prácticas. Mire, un par de perlitas nomás de acá del capítulo 10 que yo las dejé aquí anotaditas. La mano de los diligentes enriquece. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios bendice el trabajo. Dios bendice el trabajo. Por el contrario, Dios no favorece ni propicia la flojera, sino el trabajo. Versículo 5, el que recoge en verano sombra entendido, el previsor, ¿cierto? El que se prepara. Versículo 10, el que guiña el ojo acarrea tristeza, hablando con lo que decía recién del engaño, ¿cierto? De la trampita, siempre anda buscando ahí, haciendo el pillo, buscando la pillería, buscando saltarse, ¿cierto? Hasta la ilegalidad. Mire, hermano, mucha gente hoy día, frente a los saqueos que ocurren en muchas partes, alguna gente le llama devolución. Como nos han robado tanto las grandes empresas, como nos han robado tanto, entonces usted puede meterse a un supermercado, a una tienda, no sé, usted puede meterse a Falabella, a esas tiendas así, y si puede, hermano, métase una polerita ahí entre medio de la ropa o róbese algo. Porque nos roban tanto las empresas que está justificado que usted lo haga. Mire, hermano, a eso ha llegado la gente hoy día. Entonces, la línea entre lo honesto y lo deshonesto hoy día la están borrando con una lija. Entre lo que es moral y lo que es inmoral, la línea es bastante delgada hoy. Entonces, así está el mundo hoy día. ¿Necesitamos una brújula moral, como decíamos un par de semanas atrás? Claro que la necesitamos, urgentemente. Versículo 11, manantial de vida es la boca del justo. Mire, eso... Yo quería adelante mandarles ese versículo al WhatsApp, pero a veces más lo que mando WhatsApp y al final, hermano, algunos, los fieles se conectan igual nomás. Manantial de vida en la boca del justo. Ojalá nuestros labios, nuestras bocas fueran un manantial de vida. Más que de juicio. Más que de crítica. Que cuando la gente nos oiga, hermanos, encuentre bendición. Que a la gente le guste escucharnos. No porque decimos puras cosas bonitas, porque creo que no es esa la idea, decir cosas lindas y esconder, ¿cierto? No, sino que decir las cosas de buena manera, que la gente vea en nosotros, que incluso cuando los retamos, que sean palabras dulces. Mire, cuando la persona es amable, creo que a veces hasta cuando nos retan, suena bonito, ¿cierto? Mi mamá está acá y Dios la bendiga mucho, pero cuando ella me retaba, ella no me gritoneaba ni nada, ni me golpeaba, ni me azotaba con vara, ni nada. Me sentaba y con su voz tan tranquila que tiene ella, me decía algo de mi vida que no estaba bien.
era un manantial de vida, po. Yo no lo veía así en ese tiempo, pero eran palabras duras, pero si las decía mi mamá se ablandaba bastante la cosa, ¿ya? Y eso es lindo. Son de las cosas que yo agradezco de la crianza. Lea usted de tarea desde el capítulo 10 en adelante del libro de los Proverbios y vaya sacando estas cosas prácticas de la vida. Insisto, no nos vayamos en la volada de cosas. Ya hay tiempo, en los tiempos de alabanza, adoración, donde nos pegamos las voladas y tocamos el techo, el cielo ahí cantando y alabando al Señor. Pero el libro de los Proverbios, rescatemos la parte práctica, ya lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Eso nos va a enseñar a ser mejores personas, mejores creyentes, mejores amigos, mejores vecinos, mejores hermanos, mejores padres, mejores madres, mejores nietos, hijos, abuelos, lo que sea. Son cosas para la sabiduría práctica, lo cotidiano. Amén. Dios nos bendiga.